Gracias, Iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y YouTube de Z Digital. Miren, ya es confirmado Ingrid Mendoza, compañera de boleta de Leonel Fernández, Soraima Cuello de Abel Martínez. Ahora veo que Nicauli de la Mota es candidata a vicepresidencial de Carlos Peña, en Generación de Servidores. Y continuarán saliendo poco a poco. Recuerden que hoy es el día de anunciar las candidaturas vicepresidenciales o las compañeras de boleta. Pero haciendo un análisis rápido de la escogencia de Ingrid Mendoza de Pared, la considero como una jugada política estratégica importante de la Fuerza del Pueblo y su líder Leonel Fernández. Es una jugada política estratégica muy interesante. Escuchen bien, muy interesante. Si hacemos un análisis y rebuscamos en el pasado reciente, cuando el PLD era una estructura fuerte, poderosa, habían tres figuras preponderantes. En el PLD habían tres figuras preponderantes. Leonel Fernández, líder y presidente del partido; Danilo Medina, quien lo adversó y era un líder de los organismos internos del PLD; y la otra gran figura del PLD se llamaba Reinaldo Pared Pérez. No, y Jaime David también. Sí, pero Jaime David, después que fue vicepresidente, prefirió coger un perfil bajo. Entonces, cuando había que fijar posición a nivel de país y partido, salían tres personas, sí. Sobre todo dos: Leonel y Reinaldo Pared Pérez. Yo recuerdo que una vez aquí se estaba diciendo que Leonel, que esto, y Reinaldo se paró y dijo: yo meto mi mano en candela, porque no es un hombre serio siendo presidente del Senado. Y Reinaldo era un hombre ecuánime. Reinaldo era el puente entre Leonel y Danilo. Así es. Reinaldo era el puente entre Leonel y Danilo. Bueno, miren, que estando tanto con Leonel, estando Leonel en el poder y estando Danilo, fue presidente del Senado. Reinaldo debe ser un presidente histórico del Senado de la República. Nadie ha durado más siendo presidente del Senado como Reinaldo de la República, como Reinaldo Pared Pérez. Sin mayores conflictos. Sin mayores conflictos. Reinaldo fue el hombre que encabezó la reforma constitucional del 2010. La reforma que tenemos que dar traste con esta constitución que establece en su artículo 7 Estado Social Democrático de Derecho. Uno que la hizo fue Reinaldo Pared Pérez, que fue colega de muchos legisladores, pero a la vez fue profesor de muchos de ellos, si no fallo. Y además era un tipo con un gran conocimiento de la constitucionalidad y de la Constitución de la República. O sea, Reinaldo era un político avesado, de posiciones. Y yo diría que a Reinaldo le afectó ser tan frontal y asumir tantas posiciones. Porque quizás uno que trató a Reinaldo sabe que Reinaldo no era como mucha gente quería venderlo, como pedante, arrogante, nada de eso. Nada de eso. Lema se ganó el apodo de Pechito, que dice porque siempre daba el pecho por el PLD. Bueno, le decían Pechito, siempre daba el pecho por el PLD, Reinaldo Pared Pérez. Entonces, ¿por qué es estratégicamente correcto lo que hace Leonel Fernández? Llevarse a la viuda de Reinaldo Pared Pérez como compañera de boleta. Es una jugada estratégica. Eso atrae a los PLDistas que estén disgustados. Por aquí hay gente que están disgustados de los diferentes partidos de oposición, nada más por la pela que se le dio o los resultados electorales de febrero, que andaban desorientados. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ahora, cuando tú ves un líder del estirpe de Leonel Fernández con una figura como Ingrid Mendoza, que es la viuda del secretario general histórico del PLD y que fue presidente del Senado, eso indica que la estrategia de la Fuerza del Pueblo es reagrupar en torno a la Fuerza del Pueblo la mayor cantidad de bochistas. Cuando hablo de bochistas, dígase PLDista, Fuerza del Pueblo, todo lo que siga en el pensamiento del profesor Juan Bosch. Y es una jugada estratégica, porque todo lo que sigue en el pensamiento de Juan Bosch lo va a encontrar muy poco. Sí, pero vamos a ponerlo así, no lo diga tanto, porque todos los PLDistas creen en el pensamiento de Juan Bosch, los PLDistas y los de la Fuerza del Pueblo, ingeniero. A veces usted tira unos dardos o unos petardos. Pueden creer, muy fuerte. Pero en la práctica. Bueno, pero está bien. Reniegan. Pero está bien. Leonel, con Ingrid Mendoza de Pared, atrae al mayor núcleo de PLDistas por ser Ingrid, la viuda de la tercera figura en importancia del PLD, que lo fue Reinaldo Pared Pérez, que como bien dijo
nuestro amigo Elvin Lima. Reinaldo se ganó el apodo de Pechito porque siempre daba la cara y daba al frente a los problemas. Reinaldo no rehuía pleito, siempre era frontal. Y al que le llamaba la atención en el Congreso o en una sesión, lo hacía amparado en la Constitución. Es más, lo educaba. Llamando la atención, Reinaldo educaba a muchos legisladores que desconocían el rol del Congreso y en muchos casos la Constitución de la República. Pero ahí está. Buena elección la de Leonel Fernández. Del punto de vista estratégico, excelente la elección. Miren, Abel Martínez no se queda atrás. Escogió una excelente compañera de boleta como Soraima Cuello. Ustedes dirán, pero ¿y quién es Soraima? Quizás un poco no es tan conocida. Soraima es de estos profesionales que se preparan, son grandes técnicos. Soraima era la segunda de Gustavo Montalvo. Soraima fue la que trabajó junto con Gustavo Montalvo los grandes proyectos del gobierno del presidente Danilo Medina. Dígase el 911. Fue viceministra de la presidencia. O sea, estamos hablando de una persona que tiene formación y que tiene preparación de Estado y que desempeñó roles fundamentales en la administración de Danilo Medina. Directora de Procompetencia también. Sí, no, de Procompetencia no, de competitividad. De competitividad. Porque Procompetencia fue Yolanda Martínez. Sí. Ah, ok, de Entonces, de Procompetitividad. Entonces, estamos hablando que son gente preparada que están acompañando la boleta, pero en la escogencia de compañera de boleta, tanto del PLD como la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo se sirvió con la cuchara grande y se lleva la mejor tajada para su boleta electoral de cara a mayo del 2024. Ahora, partiendo del análisis de la boleta electoral o la compañera de boleta, hay que decir que quisiera recomendar al equipo político del expresidente Leonel Fernández. Miren, recomendarle algo a una figura del estirpe de Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, en votación, una persona formada, una persona con grandes relaciones internacionales, es difícil. Pero ahora yo quisiera hacerle una recomendación, una humilde recomendación desde acá de la Z101 al equipo de Leonel Fernández. Si mal no recuerdo, ingeniero, usted que ya tiene un poco más, el de mayor experiencia de la cabina y Fausto, no sé si ustedes recuerdan que hubo una campaña que siempre ponían un audio de Balaguer, no sé si fue en el 96 o en el 2000, que decía, por sus frutos lo conoceré, y terminaba la canción, para que nuestro país siga progresando bien. En mayo lo que hay que hacer es votar por Balaguer. No sé si fue en el 94, el 96 o en el 2000. En el 86, sí, comenzó esa campaña. Ok, entonces. Conjuntamente con la de Chencho. Bien, conjuntamente con la de Chencho. ¿Por qué traigo eso a colación? Leonel acaba de anotarse un virado con la escogencia de una excelente compañera de boleta como Ingrid Mendoza de Pared. ¿Qué tiene que hacer el equipo ahora de Leonel Fernández? Comenzar a potencializar a Leonel Fernández partiendo de sus obras y de sus resultados como jefe de Estado. Aquí hay que dejarse la oposición. No, que la comida está cara, que la comida está cara. Señores, la comida está cara en el mundo entero y aquí el problema no es que la gente anda buscando los zafacones. Aquí hay cierto, y lo dice una persona que anda en la calle, puede haber falta de circulante, pero la gente no deja de comer. Porque la mayoría de las cosas que se producen aquí se comen. Es más, el 90% de lo que se produce en República Dominicana es para la alimentación de nuestra población. Y de Haití también. Y parte de Haití, los turistas que vienen. Entonces, mi recomendación al equipo del expresidente Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, es comenzar a potencializar sus resultados. Como dijo la campaña de Balaguer en su momento, por sus frutos los conoceréis. Leonel, con la elección de la candidata vicepresidencial, ahora lo que tiene es que potencializar los resultados que tuvo como gobernante. Ahí hay un metro que lo inició Leonel Fernández. Ahí hay carreteras que la inició Leonel Fernández, como la del Coral. La mayoría de los elevados la inició Leonel Fernández. Comiencen a potencializar la obra de gobierno de Leonel Fernández, más que denotar que hay precio de comida cara. Para mí, le dará mayor resultado a la Fuerza del Pueblo comenzar a potencializar los logros en las gestiones de gobierno de Leonel Fernández que decir que la comida está cara. Y voy a poner un ejemplo. Leonel recibió en el 2004 este país en crisis, por la crisis bancaria. Salió bien. Viene la crisis del 2008, sale bien. Entonces, ¿qué ustedes tienen? Un líder que sabe desempeñarse en medio de la crisis. Vendan el potencial de su líder que sabe manejar la crisis y vendan el potencial de su líder que sabe lograr grandes cosas
como gobernante. No salir a decir que la comida está cara, parecería que no tienen nada que vender. Y el momento ideal para relanzar la figura de Leonel Fernández es ahora. Leonel Fernández, con una buena compañera de boleta, si se relanza su equipo de campaña y si se relanza su figura en función de potencializar sus logros, sus obras y el manejo de crisis que ha tenido Leonel Fernández, Leonel puede salir y quedar mejor parado de lo que las encuestas proyectan. Porque es indiscutible, Leonel está en segundo lugar como figura. Leonel está en segundo lugar como figura. Si está en segundo lugar como figura, ha escogido una excelente compañera de boleta. Entonces, dejen de estar hablando de comida cara. Hablen que el líder suyo sabe gerenciar en medio de la crisis y que ha hecho grandes obras que han beneficiado a la República Dominicana. Francis.